palabra del Señor. Escuche con atención, aquellos que apuntan o tienen su Biblia, ábrala en Juan, el capítulo 1. Hay varios versículos. Vamos a leer los primeros 5 versículos, de ahí pasamos a un otro pasaje y después volvemos a Juan. Porque vamos a exponerle a usted una realidad. Esta es la palabra de Dios. Esto no es lo que digo yo o lo que dice otra persona. Es lo que dice Dios a través del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Otras versiones dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Verbo y palabra, la traducción es la misma. En esta versión habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando hace referencia a que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios? Está hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Está aquí claramente diciendo que en el principio era el Verbo. En el principio de todas las cosas ya el Verbo era. No dice que, aquí no dice en el principio es el Verbo, como si el Verbo iniciase en el principio. No. Desde el principio ya el Verbo era, ya el Hijo de Dios era. Esto es importante porque hay varias enseñanzas que se le dan a los hombres diciendo que Jesús no es Dios. Y para nosotros es importante saber y conocer lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras a nosotros nos enseñan que Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. En el caso de Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios o Dios encarnado. Esto es sumamente importante en nuestra fe. Por eso es que hay que estar atento a lo que dice la palabra de Dios para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. En esta parte dice, en el principio era el Verbo. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, también inicia la palabra de Dios diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que el apóstol haga mención a la misma expresión. Ahora, yo la puedo entender y lo comparto con usted en esta tarde. En Génesis, Moisés está hablando, inspirado por Dios, de que en el principio de toda la creación, creó Dios primero los cielos y después la tierra. Ese es el principio de toda la creación. Ahí entramos nosotros también, como hombres. Fuimos creados por Dios, lo que dice Génesis. Pero aquí, en el caso, el apóstol Juan está introduciendo una nueva creación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso es que él hace referencia en el principio, semejante a lo que se habló el Espíritu en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio creó Dios, toda la creación surge en el principio. Pero en este caso, dice, en el principio el Verbo era, ya era, o sea, antes de toda la creación, ya el Hijo de Dios era, existía, antes de toda la creación. Esto significa, mis amados hermanos, que Cristo no fue creado. Hay una diferencia entre ser creado y ser engendrado por Dios. Cristo sí, como Hijo de Dios, fue engendrado por el Padre, pero no fue creado, como algunos enseñan. Dice, y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios en el principio. Antes de toda la creación, el Hijo de Dios, el Verbo, porque aquí se está refiriendo es al Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Bien, dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Oh, esto es interesante. Aquí la palabra nos dice de que Cristo era con Dios, estaba en el principio, era con Dios, pero remata y dice, era Dios, para que no haya duda de que Cristo es Dios. Esa es nuestra fe. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo de Dios desde el principio. Es más, esta parte de la Escritura dice, hablando del verbo, o el verbo, era en el principio con Dios. Vuelve y repite, era Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí no habla del Espíritu Santo, pero sí habla del Padre y habla del Hijo. Eran los dos en el principio de todas las cosas. Ya ellos existían antes de que la creación fuese hecha. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro no puede estar para nosotros. Dice, todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Por quién fueron creadas? Por el Verbo. Se está refiriendo en este caso al Verbo, al Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero, si usted me lo permite, ir a una porción de la Escritura, recalcando lo que acabamos de enfatizar de acuerdo a las Escrituras. Cristo es Dios y estaba con el Padre desde el principio. Esta porción que les voy a compartir es una porción hermosísima que nos habla a nosotros, mis amados hermanos, de lo que es la obra del Señor Jesucristo y que nosotros debemos apreciar grandemente. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así la Escritura: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note usted lo que dice ahora. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El énfasis en este pasaje está justamente en lo que dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a Cristo, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Este fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él era en forma de Dios. Y dice, importante lo que sigue: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claro como el agua en la tinaja. Cristo es igual a Dios. Y si es igual a Dios, Dios es. Pero siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios, dice este pasaje, esa era su naturaleza, esa era su imagen, ese era su ser. Dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando siervo hecho semejante a los hombres. Entendamos lo siguiente: Cristo es Dios y era Dios, pero Él no estimó el ser Dios como cosa de a qué aferrarse. Es decir, yo soy Dios y no tengo por qué hacerme hombre. Pero Él se hizo hombre para nuestro beneficio. No había otra forma en que nosotros pudiésemos recibir la adopción de hijos de Dios como hijos de Dios
si Cristo no se hiciese carne, se hiciese hombre, despojándose de ser en forma de Dios, se hizo un hombre para hacerse humilde en obediencia. Cristo hizo dos cosas por nosotros. Y el énfasis que yo quiero hacer en esta tarde es que Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios, puedo decir, Dios se humilló a sí mismo, haciéndose un hombre y haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo fue obediente al Padre en todo, porque era necesario de que Él fuese a la cruz siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, pero el Dios encarnado fuese a la cruz del Calvario a morir por nosotros, para que entonces nosotros pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados y también recibir la adopción como hijos de Dios. Solamente, y voy a repetir esto, solamente por la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario es que nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, seguiríamos siendo nosotros hombres. Y vamos a ver algo terrible que dice la palabra de Dios. Es dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no hubiésemos podido ser adoptados como hijos de Dios. Volvemos a Juan, el capítulo 1, versículo 9 en adelante, refiriéndose todavía a Cristo, que dejó su trono de gloria, se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Mire cómo Juan lo describe a él con estas palabras. Aquella luz verdadera, refiriéndose a Cristo, la luz de la vida, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esto significa, mis amados hermanos, entre otras cosas, que este mundo estaba en total tinieblas, tinieblas espirituales. Había una oscuridad total, oscuridad espiritual, porque no había luz en medio de los hombres. Pero Dios determinó que su Hijo viniese y nos visitase, estuviese con nosotros como un hombre. Pero Él, Cristo, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Claro, Él estuvo con nosotros como un hombre más, pero era el Hijo de Dios encarnado, la verdadera luz que todos nosotros necesitamos para salir de las tinieblas en que estamos. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hoy en día todavía el mundo, el resto del mundo no está conociendo a Cristo. Por eso es que no quieren venir a Cristo para que reciban la luz de la vida, la luz verdadera. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿A qué se está refiriendo esta porción? Se está refiriendo a que Cristo, el Hijo de Dios, fue prometido al pueblo de Israel, los judíos. Cristo vino a los judíos, no vino para nosotros los gentiles. Él no estuvo andando por diversas naciones. Él vino exclusivamente en el reino de Judea, entre los judíos, porque esa era la promesa que Dios le había dado a este pueblo, de que Dios levantaría a un profeta como Moisés, y tendrían los judíos que escucharle, pero los judíos lo rechazaron. Bendito Dios, bendiciones, mi hermano. Pues bien, dice la Escritura que a los suyos vino, a los judíos vino, al pueblo de Israel, y estos, los suyos, no le recibieron. Y note usted lo que dice la palabra de Dios. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Aquí está. ¿Quiénes son los hijos de Dios según las Escrituras? Los hijos de Dios somos todos aquellos que hemos creído y recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vuelvo a leer y dice, pero a todos los que le recibieron. Nosotros aquí ya le recibimos porque le dijimos al Señor, Señor, perdona nuestros pecados. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Le abrimos nuestros corazones para que Él viniera a nuestras vidas individualmente. Eso es creer en Él y recibirlo. Por eso les dije al principio, un niño, un bebé, no puede creer en Cristo. No puede recibirlo, porque para recibirlo hay que creer en Él. Cuando se nos predica el Evangelio, creemos que ese es el Hijo de Dios. Creemos que Él murió en la cruz del Calvario. Creemos que también resucitó. Somos adultos. Se nos predica el Evangelio. Creemos y recibimos lo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Por eso es importante que seamos adultos o jóvenes, que podamos entender los caminos de Dios y la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es: cree en Jesucristo, Hijo de Dios, y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. Hay que creer, hay que entender, para entonces dar ese paso de fe para recibirlo. Y cuando lo recibimos, dice la Escritura, al creer y recibirlo, tenemos ahora de parte de Dios el poder legal, espiritual. Tenemos la autoridad de Dios para ser hijos de Dios. Voy a leer nuevamente la porción. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, el que tiene que hacernos hijos de Dios es el mismo Dios, a través de un decreto. Por eso que dice la potestad. La potestad tiene que ver con un acto legal determinada por una autoridad que tenga injerencia en el asunto que se esté tocando. En este caso, mis amados hermanos, lo que está de por medio es ser o no hijos de Dios. Y el que tiene la autoridad, la soberanía, el poder para determinar quiénes son sus hijos, es el mismo Dios que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él determinó que a todos los que creen en el nombre de Jesucristo y a todos los que le recibamos, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigue diciendo, los cuales son engendrados de Dios. Voy a leerlo completo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no son los que nacen de papá y mamá, es lo que está diciendo este pasaje. Los hijos de Dios no son los hombres y mujeres que nacen de papá y mamá. Simplemente son hombres y mujeres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es lo que dice aquí esta porción. Los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios mediante la fe en Jesucristo. Y lo vamos a ver en otra porción. Vamos a ver en Primera de Juan, el capítulo 3, para que esté más claro para nosotros en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, preste atención. Dice así: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el Espíritu Santo claramente también nos está diciendo: miren
como dice, es una maravilla, es algo asombroso. Este gran amor con que nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Vuelve nuevamente el Espíritu a recalcar. Primero dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Si alguien se pueda confundir pensando, bueno, sí, ese es el amor de Dios y ahora todos somos hijos de Dios. No. Por eso es que el versículo 2 se reafirma esta verdad diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Significa que antes no lo éramos, pero ahora lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Sigue diciendo el pasaje: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como hijo de Dios no se ha manifestado todavía en nosotros lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dice la Escritura: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esta tarde, el énfasis de este mensaje tiene que ver con esto. Somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha hecho hijos suyos, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser como hijos de Dios. Eso está todavía en el futuro, cuando Cristo se manifieste, cuando vamos a entender qué significa haber sido hijo de Dios. Los hijos de Dios, y es lo que vamos a compartir ahora, dice: todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Voy a volver a leer esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la tierra hay dos hijos, que hay dos descendencias: la descendencia de Dios y la descendencia del diablo. Es dura esta palabra, Yo soy de quién, pero es la palabra de Dios. Y yo tengo que hablarles a usted verdad. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una característica de los hijos de Dios, y es que debemos amar a nuestros hermanos. Todos los que somos nacidos de Dios debemos amar a nuestros hermanos, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. Pues bien, termino con esta lectura y con este mensaje. El pasaje está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Preste atención. Yo quiero ver la mano de los hijos de Dios aquí que están reunidos. Levanten la mano los hijos de Dios. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Hay una buena cantidad de hijos de Dios. Quiero terminar con este mensaje así.
Este mensaje es para los hijos de Dios. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí Dios está haciendo una división. Aquí todos levantaron la mano diciendo que son hijos de Dios. O somos, porque yo tengo que incluir, yo soy hijo de Dios también, por la fe en mi Señor Jesucristo. Pero Dios no quiere que nos llamemos a engaño. Los hijos de Dios tienen características, muchas características. Aquí hay algunas de ellas, es la que yo quiero compartir con usted. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Usted es del Espíritu. Si es hijo de Dios, usted es del Espíritu, usted no es de la carne. Usted era antes de la carne. Usted pertenecía a la carne anteriormente. Hacía lo que la carne le pedía. Usted seguía las corrientes de este mundo. Usted seguía sus propios deseos. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús y usted nace como hijo de Dios por la fe en Cristo, ahora usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted no puede andar en la carne, usted tiene que andar en el Espíritu. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repito lo que dice la Escritura: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Viven según la carne aquellos que se empecinan continuamente a seguir viviendo en los deseos de su cuerpo, siguiendo las corrientes de este mundo. Pues la Escritura dice: si usted vive según la carne, usted no puede agradar a Dios. Pero si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí la Escritura nos dice que si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en ti, y debes tenerlo por la fe, tú no debes vivir según la carne, tú debes vivir según el Espíritu. Permítame terminar, y estoy terminando. Bendito Dios. Bendiciones. Dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu nuestro vive conforme a la justicia de Dios. El versículo 13 en adelante dice, para concluir, permítame un momentito, que se me cayó el limpiarrostro. Bendito Dios. Termino con él. Preste atención, porque hoy queremos hacer, con la ayuda de Dios, una división. Lo que realmente desea vivir conforme al Espíritu, Dios nos va a ayudar. Pero cada uno de nosotros debe tomar la decisión si quiere agradar a Dios Padre o agradarse a sí mismo. Dice así: porque si viven conforme a la carne, si vivimos conforme a nuestros deseos, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Nosotros no tenemos capacidad de vencer a la carne. Nosotros por nuestras propias fuerzas no.
Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Porque es por el Espíritu de Dios que vencemos a la carne. Y viviremos. Si no vencemos a la carne, moriremos. Y Dios no quiere que nosotros muramos, sino que vivamos eternamente delante de Él. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una de las características de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios y no por la carne. ¿Cómo usted puede saber si Dios está obrando realmente en su vida? Es si usted se deja llevar por la carne en usted, por sus deseos, o usted se deja llevar por el Espíritu de Dios. Ahí está la diferencia. El versículo 15 dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nadie puede decirle a Dios Padre si no es por el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta porción yo se la he estado declarando en varias ocasiones. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Termino el mensaje con un llamado. Yo quiero hacer un llamado en esta hora para los que aquí están, que yo sé que necesitamos la gracia de Dios. Aquí hay muchos de mis hermanos que están aquí en el parque, que están luchando con la carne, y muchas veces la carne les vence. Les vence. En el corazón quieren honrar a Dios y servirle, pero son tan débiles que la carne los domina. Necesitamos la gracia de Dios sobre nosotros. Necesitamos una decisión, la decisión de determinar en nuestro interior, a partir de hoy buscaremos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y le vamos a pedir ayuda a Dios para que la gracia de Dios nos sea dada. Porque Él nos ha declarado hijos somos para que andemos guiados por el Espíritu de Dios y venzamos, seamos vencedores de la carne que nos domina y nos arrastra al pecado. Yo quiero pedirle a los hijos de Dios que vengan acá adelante. Vamos a orar por ustedes. Vengan. Todos los que somos hijos de Dios y que necesitamos la ayuda de Dios, vengan acá adelante. Hoy vamos a clamar al cielo para que se quebrante el poder de Satanás sobre nosotros, que nos domina y nos arrastra por medio de los deseos de nuestra carne. Vamos a declararle a nuestro Dios que somos sus hijos y que buscamos agradarle, pero nosotros no podemos por nosotros mismos. Le pediremos a Dios ayuda en este momento. Échate un poquito más para atrás, Alfredo, para que puedan ver las pertenencias de nuestros hermanos que se levantaron. Y estar vigilante para que no se pierda nada. Gracias, gracias. Gracias, mis amados hermanos. Gracias. A tiempo no terminado porque ya se está terminando la batería también. Vamos a orar. Porque nosotros como seres humanos no podemos vencer nuestra debilidad.